A menudo muchas interrogantes pasan por nuestra mente como por ejemplo, ¿tendrá Dios algún propósito con mi vida? Es fácil que sintamos la presión para encontrar nuestro llamado espiritual. Por esta razón, mi estimado oyente, en el día de hoy permítame decirle que Dios realiza sus planes, aún con nuestras limitaciones. Dios no pide hombres y mujeres perfectos, sino hombres y mujeres que crean. La historia de Abraham nos debería hacer reflexionar sobre esto. Abraham, como una piedra cortada de la cantera, no sabía cuál era su destino final, pero su obediencia le llevó a confiar en ese Dios real, el Dios de la gloria. Sin duda, Abraham es uno de los hombres más extraordinarios que transitan por el escenario de la Biblia. Ocupa muchos capítulos en este bendito libro, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es por ello, estimado oyente, ciertamente Dios tiene mucho para decirnos a través de su vida. Antes de seguir, asegúrate de darle me gusta a este video. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que compartimos un video nuevo. Empezamos. En los primeros 11 capítulos del Génesis podemos leer acerca de 4 grandes acontecimientos: la creación, la caída del hombre, el diluvio y la Torre de Babel. En todos estos eventos tan significativos, Dios ha estado tratando con la raza humana en su totalidad. Es una especie de introducción para explicar nuestro origen y el fracaso de la humanidad en acercarse a Dios. Ahora bien, el capítulo 12 de Génesis nos introduce a la segunda parte de este libro. A partir de este capítulo, Dios echa su plan de redimir a todas las naciones a través de un hombre llamado Abraham, de cuya descendencia nacería aquel que habría de traer la salvación a aquellos que se arrepienten. Cuando Dios eligió a Abraham, escogió a un hombre de fe. Abraham, sea cual fuere la vara de medir que se utilice, fue un gran hombre, uno de los más grandes que vivió sobre la tierra. ¿Cómo se evalúan a los grandes personajes, incluso en la actualidad? En primer lugar, una persona tiene que ser famosa, y Abraham cumplió ese requisito, porque es quizás un hombre célebre. Posiblemente, la gente en esta época en que predominan los medios de difusión, más personas hayan oído hablar más de Abraham que de cualquier otro. Abraham es considerado el fundador de 2 naciones en la actualidad: Israel, que vienen del linaje de Isaac, y las naciones árabes que vienen del linaje de Ismael. Aparte de todo esto, es considerado el padre de la fe de 3 de las más grandes religiones del mundo, como son el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Hay, hoy en día literalmente, millones de personas en Asia y África que han oído algo acerca de Abraham, pero nunca han oído nada sobre muchos cuyos nombres aparecen en los titulares de los periódicos. Realmente, una de las características de un gran hombre es la fama que haya alcanzado. Por eso, Abraham fue un gran personaje. Abraham fue hijo de Taré, descendiente de Sem. Nació aproximadamente unos 2000 años antes de Cristo durante la llamada Edad de Bronce, en la lejana Ur de los Caldeos. La ciudad de Ur se encuentra en lo que antes era el territorio de Sumer, más tarde llamado Babilonia, y aún más tarde, Caldea. En la actualidad se le llama Tel al-Muqayyar, que en árabe significa colina de Betún, en la Baja Babilonia, sobre la ribera occidental del río Éufrates y cercana a su desembocadura en el Golfo Pérsico. En territorio de la actual Irak, la cuna de la civilización, el lugar donde nacieron la escritura, las artes y las ciencias. Se han hecho excavaciones en la región sumeria, conducentes a importantes descubrimientos. Gracias a ellos sabemos que Ur de los Caldeos era una ciudad pequeña, amurallada y de forma ovalada, compuesta internamente por varios montículos en los que se establecieron sus habitantes. El punto más alto de la ciudad era la cima de un sigurat, o templo pagano en forma de pirámide truncada, construido por Ur-Nammu, fundador de una poderosa dinastía y durante cuya vida transcurrió al menos parte de la de Abraham. Los sucesores de Ur-Nammu asumieron el título de reyes de Sumer y Akkad. Ahora bien, Abraham residía en aquella importante ciudad agrícola, ganadera y comercial, en medio de un pueblo pagano que adoraba a dioses paganos
y que vivía como viven los paganos que no conocen a Dios. El culto a los astros, la astrología, era su base teológica, particularmente a Nana, la diosa luna, evidenciada por la práctica de ritos corruptos e inmorales. En tal condición, se inventaron ídolos a quienes adoraban, objetos hechos de madera, piedra o metal ante los cuales se inclinaban y rendían culto. Ese era el mundo de aquellos tiempos postdiluvianos embriagados de superstición, idolatría, vicios y perversión. Sin duda, Abraham era un hombre distinto. Él creía en un Dios omnipotente y eterno, en el Altísimo, Señor y Creador del cielo y de la tierra, dueño real y legítimo de toda la creación, juez justo y administrador del mundo. Dios tenía un majestuoso proyecto con Abraham, dentro de su plan eterno de redención. Un proyecto que atravesaría los siglos de la historia y penetraría en los ámbitos de la eternidad. Un proyecto que abarcaría no solo a un nuevo pueblo por nacer, el pueblo del pacto, Israel, la niña de los ojos de Dios, pero también a todas las naciones de la tierra. Por eso, Abraham era un hombre distinto, un hombre que entendió, a pesar de su entorno y aún de su familia, que había un solo Dios vivo y verdadero, el creador de todo, el sostenedor de todo. Y Abraham, que significa Padre exaltado, pero que luego Dios le cambió su nombre por Abraham, que quiere decir Padre de multitud, fue llamado por Dios a salir fuera de su tierra, dice el libro del Génesis 12, versículos 1 y 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El primer elemento de esta triple promesa es la tierra. Dios dice: voy a mostrarte una tierra, y te la voy a dar. La segunda parte de la promesa se refiere a la nación. Dice Dios: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. En esta segunda parte también le promete: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Esta promesa, la cual es aún verdad hoy en día, y es la razón de la declinación y la caída de muchos imperios. Cuando los griegos invadieron Israel y profanaron el altar en el templo judío, fueron rápidamente conquistados por Roma. Cuando Roma mató a Pablo, a muchos otros más, y destruyó Jerusalén bajo el mando de Tito, Roma cayó rápidamente. España fue reducida a ser una nación de quinta categoría después de la Inquisición en contra de los judíos. Polonia cayó después de los pogromos antijudíos. La Alemania de Hitler cayó después de sus orgías antisemitas. Britania perdió su imperio cuando rompió su fe con Israel. Esta también es una de las razones por las que Estados Unidos ha sido tan bendecido. Estados Unidos fue una de las primeras naciones modernas en otorgar ciudadanía completa y protección a la gente judía. Ahora bien, la tercera parte de la promesa afirma que Él hará de Abraham una bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solo a Abraham se le prometió bendición, sino que Dios también prometió convertirlo en una bendición, incluso al punto en el que todas las familias de la tierra serían bendecidas en Abraham. Esta increíble promesa fue completada en el Mesías, que vino del linaje de Abraham. La bendición de Dios a Abraham no fue para su propio bien, ni incluso para el bien exclusivo de la nación judía que emergería. Fue para todo el mundo, para todas las familias de la tierra a través de Jesucristo. Estimado oyente, esta es, pues, la triple bendición de Dios, que será renovada en los siguientes capítulos, hasta convertirse, en el capítulo 15, en un pacto bajo juramento entre Dios y Abraham. Estas son promesas eternas, que Dios no ha retirado. Ahora bien, por otros pasajes bíblicos, sabemos que Dios había llamado a Abraham cuando él vivía en Ur de los Caldeos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Esteban, primer mártir de la iglesia cristiana primitiva, nos relata esa parte de su vida, en el capítulo 7, versículos 2 al 4. Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán,
y le dijo: «Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré». Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. No habrá sido fácil dejar aquella gran ciudad, aquel centro pagano de la Mesopotamia tan rico, tan populoso, tan adelantado social y culturalmente. No obstante, Abraham salió obedeciendo la voz divina. El libro o carta a los hebreos nos dijo que salió sin saber a dónde iba. Sin embargo, su obediencia no fue completa porque llevó consigo a algunos miembros de su familia como su padre Taré. Dios le había dicho a Abraham que no llevase a su padre. ¿Por qué Dios quiso sacarle de aquella tierra y llevarle lejos de sus familiares? Encontramos la respuesta en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: «Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y como servían a otros dioses, Taré era un idólatra. Abraham había nacido en ese mundo donde se practicaba la idolatría. Se adoraba a la tierra, los astros, la naturaleza. Era un mundo corrupto, perdido, donde se practicaba la magia y la adivinación. Abraham debía dejar atrás la idolatría y todo lo que le era familiar. Eso estaba claro. Pero, ¿a dónde debía ir? Eso no lo sabía, pues Dios no se lo había revelado. Todo lo que sabía es que iría a un lugar que el Señor le iba a mostrar. Muchas veces el Señor trabaja así con nosotros. Nos pide que demos un paso, pero no nos revela más que esa tarea. Lo hace para que aprendamos a confiar en Él, y no en los planes mismos. El resultado de la obediencia es siempre bendición. Ahora bien, Abraham tenía 75 años cuando se trasladó con su esposa Sarai y su sobrino Lot a la tierra de Canaán, donde vivió como nómada enfrentando muchas adversidades, como por ejemplo el hambre que asoló a la tierra. Leamos Génesis capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Abraham se encontraba en la tierra a la que Dios le había enviado, que para él sería un lugar de bendición prometida. Pero podemos imaginar a Abraham y a Sara, su mujer, conversando preocupados por el hambre que asolaba a esa región, considerando las noticias de los viajeros que venían desde el norte a causa de la escasez de alimentos y los rumores sobre el empeoramiento de la situación. Todo ello les impulsó a tomar la decisión de trasladarse a Egipto. Recordemos que Dios nunca les dijo que saliesen de aquella tierra. Cuando Dios se le había aparecido por última vez, le había confirmado que esa era la tierra que Él le daba, y que allí le bendeciría, pero Abraham no creyó en Dios, y descendió a Egipto. Sería interesante examinarnos y ver si nosotros, a veces, no hacemos lo mismo. En tiempos de prosperidad o bonanza, nos resulta fácil pensar en Dios, ya que nos parece que está de parte nuestra, y damos por sentado que Él nos continuará ayudando, porque nuestra vida transcurre con cierto bienestar y comodidad. Pero ante las dificultades, hay una tendencia a desconfiar de la palabra de Dios, y a olvidar sus promesas de control y cuidado sobre nuestras circunstancias adversas. Entonces, nos lanzamos a resolver la situación a nuestra manera, basados en las apariencias y en nuestras propias ideas, y con nuestros propios esfuerzos. Caemos ante la tentación y adoptamos decisiones que con el tiempo comprobamos que fueron equivocadas. Seguramente Abraham consideró que tenía razones de peso para alterar los planes de viaje que Dios le había preparado, y se desplazó a Egipto con su familia. Sin embargo, surgió un problema. Al acercarse a Egipto, Abraham reconoció que podría enfrentarse a graves dificultades a causa de la belleza de su mujer. Estamos sorprendidos por la preocupación de Abraham de que su esposa de 60 años sea atractiva a los egipcios. Esto muestra que Sarai no solo era una mujer de belleza particular, sino que no toda cultura adora la apariencia joven como la cultura moderna. La larga vida de Abraham y Sarai
también explica la belleza, debido a que Abraham vivió hasta tener 175 años y Sarai 127. Estaba en su edad madura, tal vez sería como si ella tuviera 30 y tantos. Los versículos 11 y 13 nos revelan lo que hizo Abraham con Sarai cuando estaba en Egipto. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: «He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti». Esto era en realidad una verdad a medias. Sarai era media hermana de Abraham, pero una verdad a medias es una mentira completa. La intención de Abraham era claramente engañar, y confió en que sus mentiras lo protegerían en lugar de confiar en el Señor. Como Abraham lo sospechó, uno de los egipcios, de hecho, Faraón, deseó a Sarai y ella fue llevada a la casa de Faraón. Como resultado, el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Cuando Faraón descubrió la causa que había tomado la mujer de otro hombre, le entregó su esposa a Abraham, e inmediatamente les ordenó a ambos que se fueran de su tierra y les dio ovejas y ganado, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos, y plata y oro. Dios bendijo a Abraham, aun cuando él no hizo lo que debía. Dios continuó protegiéndolo aun cuando Abraham actuó como un mentiroso. Dios no se retractó de la promesa que le había hecho, porque la promesa dependía de Dios y no de Abraham. Aunque Abraham fue un modelo de obediencia, también fue un hombre que batalló con sus pecados, como nos pasa a todos, y la Biblia no duda en mencionarlos. Sabemos de por lo menos 2 ocasiones en que Abraham mintió acerca de su relación con Sarai, con el fin de protegerse a sí mismo en tierras potencialmente agresivas. En ambos incidentes, Dios protege y bendice a Abraham a pesar de su falta de fe. También sabemos que la frustración de no tener un hijo desgastó a Abraham y Sara. Sara le sugirió a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar en nombre de ella. Abraham estuvo de acuerdo. El nacimiento de Ismael no solo demuestra la futilidad de la locura y la falta de fe de parte de Abraham, sino que también demuestra la gracia de Dios al permitir que se diera el nacimiento e incluso bendijo a Ismael. Curiosamente, Abraham y Sara se llamaban Abraham y Sarai en ese momento, pero cuando Ismael tenía 13 años de edad, Dios le dio a Abraham un nuevo nombre junto con el pacto de la circuncisión y una renovada promesa de darle un hijo a través de Sarai, a quien Dios también le dio un nuevo nombre. Abram, que significa Padre enaltecido, se convirtió en Abraham, padre de una multitud. De hecho, Abraham tuvo muchos descendientes físicos, y todos los que ponen su fe en Dios a través de Jesús también son contados como herederos espirituales de Abraham. Leamos Gálatas capítulo 3, versículo 9. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Abraham es conocido como un hombre que confió en Dios. Se le conoce como el padre de la fe, a pesar de sus pecados y debilidades. El autor de Hebreos destaca sobre Abraham que él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Quizá una de las escenas más impresionantes protagonizadas por Abraham fue el momento en que Dios prueba su fe al pedirle que sacrificara a su hijo Isaac en el monte Moría. El monte Moría está ubicado en la parte antigua de Jerusalén y es considerado uno de los territorios más importantes del planeta. Es sagrado para los judíos, los cristianos y los musulmanes. En el monte Moría se encuentra el monte del templo judío, así como la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Según la tradición musulmana, en ese lugar Mahoma ascendió al cielo. Ahora bien, la primera vez que el monte Moría aparece en la Biblia es en la historia que estamos analizando cuando Dios le dice a Abraham que lleve a su hijo Isaac a la cima de este lugar para ofrecerlo como sacrificio para el Señor. El muchacho probablemente era un adolescente. Sin embargo,
Recuerda que se trataba del hijo por medio del cual Dios le había dicho que vendría el cumplimiento de la promesa. La llegada de ese hijo fue añorada por muchos años. No obstante, ahora Dios pide a Abraham que sacrifique a Isaac. No sabemos cómo reaccionó Abraham en su interior a este mandato. Todo lo que vemos es que Abraham obedece fielmente a Dios, quien era su escudo y quien había sido extraordinariamente bondadoso y bueno con él hasta este momento. Al igual que con la orden que le dio anteriormente de dejar su hogar y su familia, Abraham obedeció. La historia bíblica nos relata que cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac de improviso, un ángel intervino para evitar que Abraham efectuara el sacrificio de su hijo. Y el ángel dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Dios sabía que Abraham era sincero y quería obedecerle. Podía leer su corazón y ya tenía desde antes constancia de su fe, que ahora era evidente en sus acciones, en sus obras. El apóstol Pablo también resalta que cuando Abraham recibió aquella promesa de descendencia, se mantuvo firme delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Leamos Romanos capítulo 4 versículo 17, como está escrito: «Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen». Más adelante, Pablo agrega que Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. El patriarca estuvo plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. El ejemplo de Abraham también nos ayuda a entender la naturaleza de la fe. Esto nos muestra que la fe no significa no hacer nada, sino hacer todo con confianza y dependencia en Dios. Estimado oyente, Dios también puede ver tu corazón. Él sabe si tú eres o no sincero, pero los demás que te rodean no lo pueden saber, a no ser que vean y conozcan tus obras. Es por eso que el apóstol Santiago dice que la fe, si no tiene obras, es muerta. Necesitamos hacer lo que hizo nuestro padre Abraham. Necesitamos creer que Dios puede hacer lo imposible y que nada es demasiado difícil para Dios. Necesitamos creer en el poder y las promesas de Dios, sin dudar. Necesitamos creer y estar dispuestos a obedecer voluntariamente a Dios, salir de este mundo y apartarnos del pecado. También necesitamos confiar en la guía y dirección de Dios al llevarnos a un territorio desconocido. En nuestro viaje como extranjeros y peregrinos en el mundo, necesitamos mirar en fe al venidero reino de Dios y en la nueva Jerusalén. Nuestra fe en la herencia futura en el mundo que vendrá debería motivarnos a vivir nuestra vida por fe. Ahora bien, en el capítulo 23 de Génesis podemos ver que, cuando Sara murió, Abraham hizo un negocio ejemplar al comprar un sepulcro para ella. Él realizó las negociaciones abierta y honestamente, en presencia de testigos, cuidando sus propias necesidades y las del vendedor. El diálogo de la negociación es extraordinariamente claro, socialmente aceptable y transparente. Se lleva a cabo en la puerta de la ciudad en donde los negocios se hacían en público. Abraham comienza solicitando una transacción de bienes raíces. Los hititas del lugar le ofrecen a Abraham la opción de escoger libremente la mejor tumba, pero él se opone y les pide que contacten al dueño de una parcela que incluye la cueva para un sepulcro, para comprarla al precio total. Efrón, el dueño, escuchó la solicitud y le ofreció la parcela como un regalo. Esto habría causado que Abraham no tuviera derechos permanentes, así que él cortésmente ofreció pagar el valor del mercado. A pesar de que era típico negociar para tener un mejor precio de compra en las transacciones comerciales, Abraham estuvo de acuerdo inmediatamente con el precio de Efrón y lo pagó según la norma de los comerciantes. Abraham pudo haber sido tan rico que no necesitaba negociar, o podía haber deseado comprar junto con la tierra una medida de buena voluntad. Adicionalmente, tal vez quiso evitar cualquier cuestionamiento sobre la venta y su derecho a la tierra. Al final, él recibió el título de propiedad con la cueva y los árboles. Este fue un lugar de sepultura importante, el de Sara, y luego del mismo Abraham,
de Isaac y Rebeca, y Jacob y Lea. En esta cuestión, las acciones de Abraham son ejemplo de los valores fundamentales de integridad, transparencia y agudeza de negocios. Él honró a su esposa al hacer duelo por ella y encargarse de sus restos apropiadamente, entendió su posición en la región y trató a sus residentes con respeto, realizó negocios de forma abierta y honesta en frente de testigos, se comunicó con claridad, fue sensible al proceso de negociación y evitó con cortesía aceptar la tierra como un regalo, pagó la cantidad acordada con prontitud y usó la propiedad únicamente para el propósito que mencionó durante la negociación. De este modo, Abraham mantuvo buenas relaciones con todos los que estaban involucrados. Ahora bien, después de la muerte de Sara, Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Cetura, con la que tuvo 6 hijos. Leamos Génesis capítulo 25, versículos 1 y 2. Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Cetura. Ella dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Cualquiera hubiera pensado que, a su edad, el patriarca era incapaz de tener más hijos. Humanamente hablando, podría haber sido así. Pero Dios había obrado milagrosamente en él. No solo había tenido a su hijo Isaac, sino que aquí le vemos tener otros hijos que, a su vez, dieron origen a naciones. Con todo, la descendencia de la promesa de Dios permaneció vinculada a Isaac. Resulta interesante que se citen aquí a Medán y a Madián, que darían origen a los madianitas y medanitas en la descendencia de Abraham. Los otros hijos no originaron pueblos que podamos identificar. Es significativa la inclusión de los madianitas, que más adelante se entrecruzarán con el pueblo de Israel, porque Moisés fue a la tierra de Madián y tuvo una esposa de ese pueblo. Pero recordemos que la descendencia de la promesa de Dios a Abraham estaba ligada a su hijo Isaac, no a Ismael ni a estos descendientes aquí citados. Antes de morir, Abraham aún reconoció a Isaac como el hijo escogido. Leamos los versículos 5 y 6 del capítulo 25 de Génesis. Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac, pero antes de morir, les dio regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de su hijo Isaac, enviándolos a una tierra en el oriente. Aquí se aclara que Abraham dejó a Isaac todas sus posesiones, lo cual confirmó la posición de éste como fundador de la nación que, descendiendo de él, llevaría el nombre de Israel. Ahora bien, después de esto Abraham murió a la edad de 175 años. El relato bíblico narra que murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Abraham fue un hombre de fe que pasó a la historia como alguien que depositó su confianza en la promesa de Dios. Ahora bien, el alcance y cumplimiento de la promesa dada al Padre de multitudes, la vemos materializarse solo en y por medio de la persona de Cristo Jesús. Estimado oyente, este video queda corto para hablar de la vida de Abraham, ya que su vida tiene muchas cosas que enseñarnos. Clark da un buen elogio a Abraham, sobre todo como un hombre de Dios se queda sin rival. Por eso, bajo la más alta y perfecta de todas las dispensaciones, el Evangelio de Jesucristo, él está puesto y recomendado como el modelo y patrón, según el cual la fe, la obediencia y la perseverancia de los seguidores del Mesías se deben conformar. Lector, mientras admires al hombre, no se te olvide el Dios que lo hizo tan grande, tan bueno y tan útil. Aunque Abraham no tenía nada que no había recibido, de la misericordia inmerecida de Dios procedía todas sus excelencias, pero él trabajaba junto con Dios, y así no recibió la gracia de Dios en vano. Ve tú, cree, ama, obedece, y persevere de la misma manera. En verdad, Abraham nos mostró su fe por sus obras. Por esta razón, estimado oyente, en el día de hoy permítame preguntarle, ¿va a seguir el ejemplo de Abraham? Este es un gran paso que usted puede dar. Que Dios le ayude a hacer esos cambios imprescindibles en su vida de tal forma que pueda heredar la misma recompensa que Abraham cuando Jesús regrese y establezca su reino aquí en la tierra.
Estamos llegando al final de este video. Agradecemos tu compañía y esperamos verte en el próximo video. Bendiciones.